cáncer de colon y recto el día de hoy. Es un cáncer bastante frecuente. Tenemos artistas conocidos que han tenido este tipo de cáncer. Entonces vamos a comenzar a ver la frecuencia de este cáncer a nivel mundial primero, ¿no? Tenemos la información del 2020, donde vemos que es 19.3 millones de casos nuevos. De estos 19.3 millones, 10 millones han fallecido y tenemos ahorita 50.6 millones pues, viviendo con cáncer. Y si lo clasificamos entre hombres y mujeres, podemos ver que a nivel mundial, en varones es la tercera causa y en mujeres la segunda causa a nivel mundial. Ahora vamos a ir bajando. Nos vamos a América. En América esta es la segunda causa de muerte y en frecuencia en varones tenemos el 8% y en mujeres también en el tercer lugar con 8.2%. ¿Sí? Ahora, vámonos más cerca, a Lima. En Lima lo encontramos acá. ¿Ves? 1, 2, 3, 4. La sexta causa de frecuencia de cáncer es el cáncer de colon. ¿Sí? Vámonos más cerquita todavía. Vámonos a Arequipa. En Arequipa lo encontramos acá. ¿Sí? Con una frecuencia bastante alta en lo que es cáncer de colon. Ahora, hace poquito, ha sido el 31 de marzo, que se ha conmemorado el Día Mundial contra el Cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué se hace un Día Mundial contra el Cáncer? Porque este cáncer es prevenible. Si nosotros hacemos nuestros controles, o bueno, las personas hacen sus controles, pues podemos llegar a una prevención y que no aparezcan estos cánceres más adelante, ¿sí? Si encontramos de chiquito, lo podemos sacar. En el Perú es el quinto cáncer de mayor incidencia. En el último reporte del Globocam que hemos encontrado en el 2020, la prevalencia de esta enfermedad es de 11.4 por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Y de estos, cada año se registran nuevos pacientes que son 4.636 y de estos 4.600, 2.600 fallecen. O sea, sí es una cantidad bastante elevada. Pues ahora vamos a hablar en sí de lo que es el cáncer de colon. Tenemos una distribución. ¿Dónde se presenta más? Ustedes pueden ver en el colon ascendente, acá me equivoco, perdón, el colon ascendente es el 25%, en el transverso es el 15%, en el colon descendente en el 5%, y si sumamos sigmoides y recto, pues tenemos la mayor cantidad en esta zona. ¿Sí? Si sumamos además la unión de los dos, que es un 10%, es la mayor cantidad de cáncer se encuentra en la parte distal del colon. Ahora, en Latinoamérica, 38% del diagnóstico se hace con una enfermedad localizada. O sea, encontramos pequeñitos, así, los pólipos. El 36% de este diagnóstico ya es regional, ya se va un poco más allá. Y el 21% se hace un diagnóstico a distancia, o sea, encontramos metástasis. Y factores pronósticos a los 5 años de estos pacientes. Si es un cáncer localizado, tiene un 91% de supervivencia. Entonces, esto es bastante importante porque si nosotros encontramos temprano el cáncer, en este paciente le ofrecemos una calidad de vida y un tiempo de vida mayor. ¿Okay? El 71% de supervivencia se afecta en la región baja, como hemos visto es lo más frecuente, pero también tiene mayor supervivencia. Y el 17% cuando ya encontramos a distancia. Ahora, de etiología. Acá pueden ver una balancita. Un señor, ¿no?, que está con todo lo que se come en toda su vida, todo lo mal que hace. Por ejemplo, es un señor que tenemos que tener en cuenta, que es un paciente mayor, de 50 años, aumenta el riesgo de tener cáncer, es uno de los factores de riesgo. Otro, la dieta. Este señor come sus parrilladas, come sus chanchos, come todo lo que puede, come ahumado, y esto favorece a que tenga mayor incidencia de cáncer. Otra,
que tenga historia de cáncer o de pólipos en la familia o en él mismo, o sea, que se ha hecho procedimientos anteriores y que le han encontrado un pólipo. Que tenga parientes que hayan tenido cáncer, que sea un paciente obeso y sedentario y encima que fume. Y acá tenemos también un punto importante que es la herencia familiar genética, ¿no? Hay algunos cáncer de colon que están asociados genéticamente a algunos síndromes. ¿Sí saben algún síndrome? ¿Peutz-Jeghers? ¿Dónde están mis alumnas? Ahí están mis alumnas. Ahí ya les he dicho. No se acuerdan. Ok, ahorita los vamos a revisar, no hay problema. Entonces acá vamos a ver bien los factores de riesgo ambientales, ¿ya? Como hemos revisado en la lámina anterior, tenemos que es una edad mayor a 50 años. ¿Y quién es más frecuente? En los hombres. ¿Por qué es más frecuente en los hombres? Porque tiene una debilidad genética en relación a este tipo de cáncer. El consumo de alcohol, el consumo de carnes procesadas, la dieta rica en grasa y pobre en fibra, el tabaco, la obesidad y el sedentarismo. Además, que esté asociado a la diabetes y a un síndrome metabólico en el paciente. Procesos inflamatorios crónicos como la enfermedad inflamatoria intestinal, cualquiera de las dos que tenemos. Historia de cáncer de colon hereditario, familia con historia de cáncer de colon o pólipos adenomatosos y que encima el paciente tenga una deficiencia de consumo de calcio, folato, vitamina B6 y de vitamina D y de selenio. ¿Y dónde encontramos todos estos alimentos? ¿No? En el pescado, chicos. Despierten. Ya despierten. Ahora, factores predisponentes de cáncer de colon. Vamos a ir de lo menos al mayor riesgo. El menor riesgo, riesgo moderado o medio, es que, bueno, el paciente sea mayor de 50 años. Que no tenga ningún tipo de antecedente familiar. Que no tenga antecedente personal de haber tenido un adenoma o un cáncer de colon rectal, o que no tenga ningún antecedente de una enfermedad inflamatoria. Entonces, esto es un riesgo menor en el paciente. ¿Cuándo aumenta el riesgo? Cuando este paciente tiene un antecedente de personal de cáncer de colon ha tenido, o algún antecedente de haber presentado algún pólipo adenomatoso, algún antecedente familiar con cáncer de colon esporádico, o algún antecedente familiar que haya tenido un adenoma esporádico. ¿Cuándo aumenta más el riesgo aún? Cuando tenemos un cáncer de colon no polipósico hereditario, como el más frecuente de todos, el síndrome de Lynch. Otros síndromes polipósicos, que sería la poliposis adenomatosa familiar, la poliposis familiar atenuada, asociado al gen MYC, el Peutz-Jeghers, la poliposis juvenil, la enfermedad de poliposis hiperplásica y la presencia de enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo la colitis ulcerativa y la enfermedad del Crohn, ¿cierto? Que hemos visto que están bastante asociadas. Ahora vamos a hablar de esta partecita. Vamos a tratar de entenderlo para que les quede más claro cómo es que sucede todo esto del cáncer del colon asociado a los genes. Nosotros tenemos las células normales, ¿no? Nuestra mucosa del colon normal, que se forman las células y llega hasta un nivel donde ya no se deben de seguir formando más células. Pero ¿qué pasa? Hay una anomalía del gen APC en sus factores MSH1 y el H2 y esto se asocia a los síndromes hereditarios y ¿qué pasa? Entonces ya no deja de producirse las células ahí, sino comienzan a producirse más células, ¿no? Entonces hay un patrón hiperproliferativo. ¿Y esto qué pasa? Por esta inactivación del gen APC que hemos mencionado antes, se forma el adenoma, asociado al gen, a la deleción del TP53, alteración de la parte 18Q y a la mutación del gen KRAS. Estos son los principales. ¿Y qué pasa con este adenoma? Ya tenemos un adenoma. ¿Qué quiere decir que hay adenoma? Quiere decir que ya hay una displasia. Entonces, cuando ya hay un adenoma y hay displasia,
y hay una alteración en la forma de las células mayor, y esta displasia fácilmente puede degenerar a un cáncer. ¿Sí? Clarito, ¿no? Ahora vamos a entenderlo un poquito mejor. La genética molecular. Existen 3 cambios que tiene que haber para que se dé lugar al desarrollo de un cáncer de colon. ¿Y cuáles son los cambios principales? La alteración de los protoncogenes, la pérdida de la actividad de los genes supresores tumorales y las anomalías de los genes que participan en la reparación de los errores de emparejamiento de las bases del ADN. Los adenomas, como hemos mencionado, los adenocarcinomas se originan en el contexto de una inestabilidad genómica, porque las células epiteliales adquieren un número de mutaciones. Como hemos visto en el cuadro anterior, hay una mutación, una alteración de estos, y se comienza a convertir, ya no es algo benigno, sino se convierte en una neoplasia. Ahora, nosotros tenemos la inestabilidad genómica y la inestabilidad microsatelital. Son 2 cosas diferentes, vamos a hablar sobre ellas. A ver, en este cuadro vemos que hay un epitelio normal, ¿no es cierto? Se altera, ingresa el gen APC y se da una alteración displásica. Las criptas comienzan a alterarse, se comienzan a crecer y hay una displasia. Aquí se da el adenoma temprano, entra el gen KRAS, se da el adenoma tardío y se produce el cáncer, ¿ok? Y del cáncer saltamos a un cáncer metastásico que puede llegar principalmente al hígado, que es donde mayormente llega el cáncer de colon. Ahora, si hay una alteración con una mutación génica por IMC, se da una inestabilidad cromosómica. Pero si hay una inactivación de la reparación de los errores, se da una inestabilidad microsatelital. Esa es la diferencia. En todo se da igualito, solamente que en una se da una alteración en los errores de emparejamiento de las bases y en la otra se da una mutación genética. Esa es la diferencia entre los dos. Ahora, vamos a hablar de cada uno de los genes que se presentan no solamente en este cáncer, sino en varios cánceres, pero vamos a conocer un poquito más de lo que pasa en el cáncer de colon. El gen KRAS, ¿qué es? Es un proto-oncogen, ¿ok? ¿Y qué pasa? Hay una mutación en el codón 12 o 13, principalmente en el 12, que favorece un crecimiento tumoral. Esto pasa en el 68% de los adenomas colorectales y del 40 al 65% en el cáncer colorectal. ¿Sí? Ahora, vamos a ir a... Después el APC. ¿Qué es el APC? Es un gen que da un supresor tumoral. ¿Ok? Es un supresor tumoral, es el portero, regula la proliferación del epitelio colónico. Este se asocia a la beta-catenina y a la destrucción. Vamos a ir entre esta y la otra lámina para que entiendan mejor, ¿sí? Entonces, hemos dicho que acá el epitelio normal, el gen APC, hemos entendido que es un gen supresor tumoral que es el portero, ¿no? Acá está cuidando. Pero cuando se altera, se comienza a dar el epitelio hiperproliferativo. Comienza a crecer y se produce la displasia con una alteración, metilación precoz de las células, ¿ok? Y de ahí entra el gen KRAS que hemos mencionado antes, que se da en su mutación en el codón 12 y 13 y se altera todo, comienza toda la alteración que hemos visto antes y se presenta ahí el adenoma intermedio. Y de ahí, ¿quién actúa? El gen DCC. ¿Y qué hace el gen DCC? Es un supresor tumoral que afecta el 70% de los cánceres y que provoca las enfermedades avanzadas. ¿Ya? Está en duda. Se piensa que es un supresor tumoral, pero todavía no está muy claro esto. ¿Y qué cromosoma afecta? El cromosoma 18. Entonces, vemos acá, se altera el gen DCC en su parte del cromosoma 18 y se produce el adenoma tardío, ¿no es cierto? Y de acá se convierte en maligno cuando se altera el gen P53. Entonces,
se dice que es el guardián del genoma. ¿Qué función tiene? Detener la fase G1 del ciclo celular y facilita la reparación, que haya una adecuada apoptosis, pero como no se da este gen, se altera, se convierte lo que ha crecido en un adenoma tardío que todavía es displásico, podría considerarse algo todavía benigno, se convierte en un carcinoma, se convierte en un cáncer. Y de ahí fácilmente pues, puede avanzar y convertirse y llegar a una metástasis. ¿Sí? Ahora sí estamos claros. Entonces, ahora vamos a hablar de los síndromes genéticamente asociados al cáncer de colon. Tenemos principalmente estos síndromes. ¿Sí? ¿Cuál es el más conocido, el más frecuente, el que más se ve? El síndrome de Lynch. Todos los síndromes son autosómicos dominantes, todos los que tenemos acá presentes, ¿sí? El síndrome de Lynch tiene un riesgo de 50 a 80% de crear un cáncer de colon. ¿Y cuándo se presenta y cuándo hay mayor riesgo en el paciente? A los 40 años. Entonces, cuando tenemos un paciente con un síndrome de Lynch, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede tener en esta edad. ¿Y qué parte es la que más afecta el síndrome de Lynch cuando es un cáncer de colon? La localización principal es derecha, en el 70% de los casos, ¿sí? ¿Y qué gen se muta? El gen MMR, que es el mismatch tropeo. Después del otro tenemos la poliposis adenomatosa familiar, que también es autosómica dominante. Esta es mucho más agresiva, ¿sí?, para producir un cáncer de colon. La edad promedio es, miren, bastante joven, 20 años. A los 20 años ya un paciente ya puede presentar un cáncer de colon por esto. ¿Y qué es lo que pasa acá? El paciente presenta muchos, cientos de pólipos en todo el colon, ¿no? En todo el margen colónico tiene cientos de pólipos, entonces cualquiera de ellos tiene riesgo de convertirse en algo malo y por eso es que tenemos un mayor riesgo de presentar un cáncer de colon en estos pacientes. Otro, no tan frecuente, pero sí bastante estudiado, es el Creutzfeldt-Jakob, también autosómico dominante. Acá estos pólipos son de origen amartomatosos, ¿ok? Igual que en la poliposis juvenil, los dos son de tipo amartomatoso. En el Creutzfeldt-Jakob tenemos la alteración del gen STK11 y en la poliposis juvenil la mutación del gen SMA D4 y del gen PR1A. ¿Okay? El otro que tenemos es el síndrome de Cowden, que es autosómico, pero no presenta mucho en realidad cáncer, y la presentación es en un paciente adulto mayor, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar del más conocido, que es el síndrome de Lynch. Como hemos dicho, tiene un trastorno hereditario, ¿cierto? Autosómico dominante. El 80% son causados por una mutación germinal. El 6%, se supone que son el 6% de los adenomas colónicos, ¿ya? Y principalmente afectan el colon proximal. Entonces, ahora, para poder llegar a estos diagnósticos tenemos que tener unos criterios. Antes se usaba el criterio de Amsterdam 1, después se llegó al criterio de Amsterdam 2, donde se vio, básicamente es lo mismo, solamente que se especifica algunos puntos sobre el cáncer de otras localizaciones. Acá es la regla de 3, 2, 1, 1, para poder acordarnos, ¿no? 3 o más familiares afectados, 2 o más generaciones afectadas, 1 o más familias afectadas y exclusión de que no tenga una adenomatosis familiar. O sea, estamos hablando de otro tipo de síndrome. Ahora, también hay otro criterio que también se usa, que es el criterio de Batesta, pero el que más usamos es el de Amsterdam. Vamos a hablar de cómo inician los cánceres. Todo inicia desde lo chiquito hacia lo grande, ¿no es cierto? Entonces, de cómo inicia con un pólipo, como lo ven así, que puede ser así tan notorio como lo ven acá o puede ser más planito. Entonces, ¿pero qué es un pólipo? ¿No? Es un tumor circunscrito que protruye hacia la luz.
Pueden ser pediculados, planos, sésiles, de diferente presentación. Los pólipos pueden ser de tres tipos, ¿ya? Histológicamente de estos tres tipos. Los adenomatosos son los más frecuentes, lo que más encontramos. Y estos adenomatosos son de proliferación no invasiva en sus células epiteliales. Y dentro de los adenomatosos tenemos tipos, que son los tubulares, los tubulovellosos y los vellosos. Los más frecuentes, los tubulares o adenomatosos, y estos son los que son más glandulares. ¿Sí? Estos pólipos adenomatosos tienen una capacidad neoplásica cuando llegan a un grado de displasia. Esta displasia puede ser de alto grado o de bajo grado. La que es la más maligna es la de alto grado, la que se considera ya un cáncer localizado. Ahora, los pólipos cerrados, como su nombre lo dice, ¿no? Son como una sierra, como los dientes de la sierra, sí, son pólipos cerrados. Y los amartomatosos tienen una proliferación de células maduras y, bueno, como hemos mencionado antes, están los dos síndromes, ¿no? La poliposis juvenil y el síndrome de Buys-Javer. Entonces, como hemos mencionado, puede ser pediculado, sésil y plano. ¿Ok? Pediculado es como un honguito, sésil como un sombrerito y plano, pues no, planito. Esto va de acuerdo al tamaño. Si tu pólipo es más grande, tiene mayor riesgo de malignidad. Cuando son pólipos mayor de 2 centímetros, tiene mayor riesgo de convertirse en un cáncer. ¿Ok? Acá podemos ver. Ahora, los pólipos adenomatosos, como hemos visto, tubulares, tubulovellosos y vellosos son estos. Tubulares, tubulovellosos y los vellosos. Como les mencioné, es como una sierra. ¿Okay? Estos pólipos pueden convertirse y ser displásicos. Si la displasia es de alto grado, sería un carcinoma in situ. ¿Y qué pasa, no? Así tenemos nuestro pólipo que ha crecido, la parte maligna se va infiltrando y llega y se convierte en cáncer. Ahora, entre un pediculado y un plano o un sésil, ¿cuál es más fácil que se pueda malignizar? El plano o el sésil. ¿Por qué? Porque el pediculado tiene pues, para llegar hacia la base más espacio, ¿no es cierto? Ahora, vamos a hablar de la patología. El 90% corresponde a un adenocarcinoma. Hay una variante intestinal y según su componente glandular puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado. El pobremente diferenciado es el cáncer más agresivo. ¿Okay? El adenocarcinoma mucinoso está presente en el 5% de las neoplasias. El medular, que es la presentación en anillo de sello, y el adeno escamoso, el anillo de sello es el más frecuente, ¿no? 50%. Y ahora, cuando no hay diferencia glandular, ¿qué puede ser? Un carcinoma epidermoide, un neuroendocrino, como el que ven acá. Este es un tumor neuroendocrino, ¿no? Fácilmente se les puede pasar. Si está mal preparado el paciente, se puede pasar. Y un carcinoma indiferenciado. Ahora, subtipos morfológicos. En el colon derecho y en el colon izquierdo. Ya hemos hablado de lo que es una inestabilidad microsatelital y lo que es la inestabilidad cromosomal, ¿no es cierto? En el colon derecho es más frecuente la inestabilidad microsatelital y en el izquierdo la inestabilidad cromosomal, ¿ok? Entonces, en el colon derecho es una variante mucinosa, medular, en anillo de sello, frecuente los pólipos cerrados como una lesión precursora. En este lado encontramos más de este tipo. Y en el colon izquierdo, ¿qué encontramos? Una variante clásica intestinal, que es el adenocarcinoma, que es lo más frecuente, y los pólipos adenomatosos. ¿Ok? Esto es importante. Y en este lado, allá. Características de la inestabilidad microsatelital.
Entonces, la inestabilidad microsatelital, ¿qué diferencia tiene con la estabilidad microsatelital? La inestabilidad es bien o poco diferenciada y la otra es una moderadamente diferenciada. En la inestabilidad hay un fenotipo mucinoso. El fenotipo es en células de anillo, como hemos mencionado. Hay un patrón de crecimiento bien diferenciado, a diferencia de que en el microsomal, que es un factor de riesgo de crecimiento infiltrante. ¿Okay? Este infiltra y el otro no infiltra. La inestabilidad microsatelital tiene una reacción inflamatoria tipo o parecida a la enfermedad de Crohn. Y en la estabilidad, pues no hay este tipo, no se parece a la enfermedad de Crohn. Acá hay linfocitos tumorales prominentes, acá no hay linfocitos intratumorales, acá es la ausencia de una necrosis sucia y acá hay abundante necrosis sucia en lo que es patológicamente, ¿no? Acá hay lesiones precursoras cerradas y es más frecuente en el colon derecho. ¿Qué va a presentar nuestro pacientito? ¿Cómo vamos a diagnosticar? Acá pueden ver bien clarito cuáles son los síntomas, ¿no? Diarrea, estreñimiento, gases, cólicos, dolor y principalmente la sangre que puede estar en las heces, bañando las heces o dentro de las heces ocultas, ¿no? Entonces, sabemos que estos pólipos pues no van a crecer de la noche para la mañana, tienen un tiempo y al crecer más o menos se demoran entre 5 a 10 años. Y por eso es que los síntomas no son tan pronto apenas aparezcan los cánceres o el cáncer de colon. Muchas personas llegan asintomáticas con hemorragias ocultas, ¿no? No sabemos qué tienen, pero están perdiendo sangre, tienen anemia y una de las causas puede ser que tiene algún pólipo por ahí que está sangrando. Entonces, en el colon derecho, ¿cómo se presenta el cáncer en el colon derecho? Normalmente son grandes, ¿sí? Son lesiones grandes que estenosan la luz. Puede asociarse a hemorragias crónicas porque hay una pérdida constante. Entonces el paciente va a presentar una anemia. ¿Y qué tipo de anemia? Principalmente una hipocrómica microcítica. ¿Y qué va a presentar? Va a presentar fatiga, angina, sensación de falta de aire y todo esto. Y si es que el cáncer está en esta zona como en esta imagen, ¿no? Puede presentar una obstrucción de la misma. Si el colon está en el lado derecho, ¿no? Suele ser estrecho, así como vemos por acá. Estrecha la luz. Por eso es que cambia la forma de la deposición. La forma de la deposición acintada, que se dice, ¿no? Ok, en el derecho suele estar estrecho, es circunferencial, el dolor es tipo cólico, hay distensión, puede haber vómitos porque puede haber obstrucciones también. Hay un cambio en la forma de la evacuación, puede ser acintada, puede haber diarrea o puede haber estreñimiento. Y principalmente la hematoquesia. En el recto, en la parte más distal que hay una obstrucción, hay un estreñimiento o diarrea, puede haber tenesmo. Y acá principalmente lo que vamos a encontrar es la rectorragia. ¿Ok? Y por la proximidad hacia otros lados puede presentar el paciente otros malestares como dolor perineal, de repente hematurias, infecciones urinarias porque se puede fistulizar, ¿no? Ahora, ¿con qué podemos diferenciar a nuestro cáncer de colon? No todo lo que sangra es cáncer, no todo lo que se altera es cáncer. Si ustedes ven acá, pueden pensar de que esto es un cáncer, ¿verdad? Porque parece. Está estrecha la luz, hay erosiones, hay fibrina, pero esto es el inicio de una colitis isquémica. Y si ustedes lo ven, parece que fuera un cáncer, pero no lo es. Otra causa de sangrado muy frecuente son los divertículos, que pueden sangrar y el paciente no puede pensar de que es por cáncer, ¿no? Que está sangrando. Las enfermedades inflamatorias
enfermedades intestinales como la enfermedad de Crohn, la enfermedad de la colitis ulcerativa, como vemos acá, ¿no es cierto? Otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la amebiasis, los hongos, tumores benignos, que haya pólipos que también pueden sangrar más frecuente en los niños y que son sangrantes, en la parte más distal en los niños, las úlceras rectas solitarias por algún tipo de lesión. A ver, también podemos encontrar cambios en los hábitos intestinales que puedan tener diarreas, ¿no? Enfermedades inflamatorias intestinales, el uso de algunos fármacos e incluso el colon irritable. La gente se queja de dolor y uno piensa que el dolor es porque está pues, con un cáncer. ¿Quién puede producir estenosis? Puede producir una colitis por enfermedad de Crohn, la isquemia, como hemos mencionado, y la radiación en su secuela tardía, ¿no? Que presenta la proctitis actínica, y la proctitis actínica también sangre, y uno puede pensar de que se ha reactivado el cáncer aledaño, muy frecuente en el cáncer de próstata en los pacientes porque se les da radiación y la radiación por la zona quema esta parte y el paciente presenta esta proctitis actínica. Ahora, características anatomopatológicas y moleculares. Vamos a mencionar algunas rápidamente características. Tenemos que ver la profundidad y la penetración en la pared del colon. Entonces, si hay una profundidad mayor, va a haber un aumento del pronóstico, ¿no? La penetración va a empeorar el pronóstico. El número de ganglios linfáticos regionales, un mayor número, obviamente peor pronóstico. Margen de resección, que la zona que hemos retirado, que se ha retirado del cáncer, no está limpia, entonces quiere decir que hay un peor pronóstico. Si hay un tumor residual después de la resección, también tenemos un peor pronóstico en nuestro paciente. Las células tumorales microscópicas empeoran el pronóstico. Ahora, morfológicamente y de histología del tumor tenemos el grado de diferenciación. Según el grado va a haber la alteración de estos tumores. Según la invasión también, que sea venosa, linfática o perineural, si ya tenemos invasión, quiere decir que tenemos un peor pronóstico en nuestro pacientito. Molecularmente, como hemos hablado ya de todos los genes afectados, todo cuando se encuentran, pues hay un peor pronóstico del paciente. Clínicamente, si el paciente es asintomático, puede mejorar el pronóstico porque quiere decir que es algo todavía pequeño, resecable. Duración de los síntomas, no hay un efecto demostrado. Si el paciente pues tiene pocos síntomas o muchos síntomas por el tiempo, no quiere decir de que presente mayor riesgo o menor riesgo de cáncer. Que haya obstrucción de colon, perforación de colon, peor pronóstico. Ahora, el diagnóstico. ¿Cómo comenzamos? Primero, como todo, la historia clínica del paciente. En la historia clínica le preguntan los antecedentes familiares y personales. Haces la prueba de guayaco o la prueba de Tevenon, como ustedes lo conocen más en nuestro medio. Y encuentras positivo en la prueba de guayaco, entonces tienes que entrar a una colonoscopía completa. Tienes que revisar todo el colon para esto. Si tú estás pensando que tu paciente tiene un riesgo, tienes que prepararlo bien al paciente para poder tomar una adecuada toma de biopsias. Como vemos ahí, se están tomando las biopsias. Entonces, ¿cuál es la prueba de oro? El estándar, el diagnóstico principal para poder hacer un diagnóstico de cáncer de colon es la colonoscopía. Y en la colonoscopía, ¿cuál es lo principal que vamos a hacer? Tomar las biopsias para llegar a un examen histológico y poder ver qué tipo de cáncer es, si se amerita hacerle más estudios a esta prueba y de acuerdo a ello poder ofrecerle un tratamiento a nuestro paciente, según el tipo de cáncer. Ahora, ¿qué otras pruebas nos pueden ayudar? O más que nada como para ver el pronóstico o para ver si es que hay para ver la metástasis y estadificar a nuestro paciente. Podemos usar las tomografías, ¿cierto? Como podemos ver aquí, hay engrosamiento
acá hay un engrosamiento de la mucosa y esto es lo que se encontró al hacer la colonoscopia en el paciente. ¿Okay? En el otro lado, acá, se ve como acintado, como un estrecho de la luz. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si nos sirve o no nos sirve y cuánto nos sirve. La prueba de sangre oculta en heces es sensible en un 60-80% y tiene una especificidad baja. ¿No? ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar adecuadamente preparado. ¿Y cómo se prepara? Tiene que hacer una dieta y muchas veces el paciente no se le informa sobre eso, no hace una adecuada dieta y obviamente va a salir positivo. Entonces no quiere decir que sea positivo que tenga cáncer. ¿Okay? El ADN fecal se usa, el costo es elevado, poca disponibilidad. En realidad en el Perú no se usa mucho. La colonoscopia es el gold estándar, tiene una sensibilidad de 90%. Y además, ¿por qué es el gold estándar? Porque nos permite varias cosas, ¿no? Si encuentras el pólipo, puedes sacar el pólipo, resecar el pólipo. Si de repente no es un pólipo y es ya un cáncer, puedes teñir, pintarlo, como tatuarlo, para que la persona, el cirujano más adelante pueda encontrarlo con facilidad y poder ver dónde está la lesión y resecar la zona. ¿Okay? La otra es la colonoscopia virtual, que se usa, es buena, pero lo malo es que si encuentras una lesión, solamente vas a ver una lesión si es que es más grandecita. Si encuentras una lesión pequeñita no la vas a ver mucho. Y si encuentras la lesión, igualito tienes que llegar a una colonoscopia porque tienes que tomar la biopsia para ver si es que esta lesión es benigna o es maligna. Entonces, ahora vamos a ver sobre el tamizaje de... Aquí en este cuadrito se puede entender claramente cuándo es T, cuándo es N y cuándo hay metástasis. T1 que llega hasta la submuscular. T2 ya infiltra un poquito más. T3 atraviesa la capa muscular. ¿Ok? N1 que ya están los gangliositos localizados y N2 los ganglios a distancia y bueno, la metástasis ya porque se encuentra en otro lugar, ¿no? Entonces, aquí no se ve mucho, pero está chiquitito, pero acá está el pólipo. No sé si lo logran ver, pero acá está el polipito. Este polipito es un pólipo in situ, ¿ok? Localizado. Acá está. ¿Sí? Entonces, obviamente, como no ha pasado ninguna de las capas, todavía es localizado, se considera un estadio 0. ¿A cuál es un estadio 1? Cuando nuestro pólipo ya sobrepasa las capas hasta la submuscular. Pero todavía no tenemos ni ganglios ni metástasis, solamente es en la zona de la mucosa. ¿Sí? Es este 1. Estadio 2A. El estadio 2A ya tenemos que infiltra, pasa, pero todavía no daña los ganglios linfáticos. El estadio 2B ya está pasando y llega hacia la parte de los vasos sanguíneos. Y el estadio 2C ya hay una proliferación mayor. Puede llegar a otros órganos aledaños, ¿sí? Como vemos acá. Puede pasarse a otros órganos. Ahora, en el grupo 3A, ¿qué pasa? Ya tenemos nuestra lesión, ya pasó todo, pero infiltró los ganglios. Ya hay metástasis a 1 a 3 ganglios. Estadio 3A está lo mismo, pero ya hay más ganglios.
de 4 a 6 ganglios. Esa es la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? 1 a 3 y 4 a 6 ganglios. En el 3B tenemos una metástasis de 1 a 3 ganglios, pero la es mayor. En el 2B, que tiene el grupo 2, tenemos una metástasis igual de 4 a 6 ganglios, y en el otro, que es el 3B, que es grupo 3, hay de 7 o más gangliecitos. ¿Ok? 7 o más gangliecitos que están infiltrando. Ahora vamos al estadio 3C. En el 3C estamos con metástasis de 4 a 6 ganglios, como nos hemos quedado en el grupo anterior, pero ya están localizándose hacia la parte más a distancia. En el estadio 3C, grupo 2, tenemos más ganglios localizados, pero ya a distancia, ¿sí? No son tan a la zona. En el estadio 4, pues ya tenemos todo. Tenemos en el grupo A, tenemos una metástasis, no solamente a los ganglios, sino también a un órgano aledaño. ¿Y cuál es el principal órgano al que llega? Al hígado. ¿Ok? Ahora, el tratamiento. ¿Cuándo es un tumor resecable y cuándo es irresecable? Un tumor resecable, hay una eliminación completa, o sea, se retira todo el tumor. Hay una eliminación posterior del tumor residual, entonces hay una mejor respuesta a una quimioterapia adyuvante, y está indicada para el cáncer colorectal en estadio 3. Y mejora los resultados en un cáncer cuando tenemos un estadio 2 de alto riesgo. La curación es probable cuando la metástasis es limitada y la lesión primaria es resecable. ¿Okay? Entonces sí tenemos es favorable cuando nuestro tumor es resecable. Pero si nuestro tumor es irresecable, primero tenemos que ir a una radioterapia y a una quimioterapia para tratar de reducir un poquito el tumor y poder optar por una cirugía curativa o una cirugía paliativa, para lograr una supervivencia del paciente y darle una calidad de vida al mismo. ¿Ya? A veces solamente se hace la resección solamente por calidad para evitar las obstrucciones. Acá podemos ver, esto es básicamente parte de cirugía, ¿no? No es tanto de gastroenterología, pero igual. Podemos ver, según la localización del cáncer, el tipo de cirugía que se va a hacer, porque tiene que resecarse, tiene que cortarse parte del colon. Si está en el ciego o en el colon ascendente, es una hemicolectomía derecha con una anastomosis de ilio con un del colon restante. Si está en el transverso, se hace una hemicolectomía derecha ampliada hasta la zona del ángulo hepático, del ángulo esplénico, y una anastomosis con el hilio terminal del colon restante. Si está en el ángulo esplénico en esta zona, ¿no?, se hace una hemicolectomía izquierda con una anastomosis terminal del transverso con el recto. Si está en la unión recto-sigmoidea, se resecciona la zona, pero si está muy abajo, se corta la zona y se hace una colectomía para retirar toda la lesión, y se procede pues en esta zona a hacer la radioterapia y la quimioterapia. Ok, entonces, lo importante del cáncer de colon es llegar a la prevención, ¿no es cierto? ¿Cómo es la prevención? Si el paciente tiene más de 50 años, pues tiene que hacerse su colonoscopía, porque va a haber mayor riesgo de que presente. Las guías indican que normalmente a los 50 años ya todas las personas deberíamos tener una colonoscopía, pero lamentablemente pues en el Perú no se hace esto, ¿no? A menos de que tengas algún tipo de seguro particular que te ofrezcan
hacer este tipo de controles. Últimamente se está haciendo estudios de Tevenon a nivel de puestos de salud, lo cual favorece porque los pacientes, pues como sale positivo, pues vienen al hospital para poderles hacer sus procedimientos de colonoscopía y así salir del riesgo de que pueda ser un cáncer o no, ¿sí? Entonces, si nosotros entramos a hacer la colonoscopía y encontramos que tenemos un pólipo en el recto o en el colon, ¿qué tenemos que hacer? Idealmente, sacar todo el pólipo, ¿ya? Pero si no es posible, porque de repente es un pólipo grande, ¿no? Un pólipo que no se puede resecar ni por una polipectomía ni por una disección submucosa, entonces ya lo tienes que derivar al cirujano para que haga el corte de la zona, como hemos mencionado en la diapositiva anterior. Pero si la pudiste sacar, hiciste una colonoscopía de calidad, o sea que has revisado bien todo el colon con una adecuada preparación y encuentras que tiene su adenoma, entonces lo catalogas. Si es más de 5 adenomas o al menos de 1 a 2 centímetros, tienes que hacerle una colonoscopía cada año a tu paciente. Cada año lo citas y le haces una colonoscopia. Pero si tú le has encontrado un adenoma, o sea que es un pólipo displásico, que son de 3 a 4 adenomas, o que tienen menos de 1 centímetro o de 2 centímetros, o que tiene una displasia de alto grado, o que dentro de esa displasia además tenga un componente velloso, si es que sí, le haces cada 3 años. Y si es que no, ya lo pasas a cada 5 a 10 años. Porque como hemos mencionado hace un momento, ¿en cuánto tiempo crece un pólipo? Entre 5 y 10 años. ¿Entre cuánto tiempo se maligniza un pólipo, un cáncer? De un pólipo a un cáncer, entre 5 a 10 años. Entonces, ese es el periodo que tú tienes para volverle a hacer la colonoscopia control a tu paciente y ver que estos pólipos no fueron malignos. Ahora, si tu pólipo es adenomatoso y encontraste más de 10, ¿no? Que son adenomas o cerrados, como hemos mencionado antes, o 5 pólipos cerrados que están localizados en la parte del sigmoides, o pólipos sésiles planos mayores de 2 centímetros, o que están con un foco, además de adenocarcinoma, te informa como focos de adenocarcinoma. Con todo esto ya lo tienes que pasar de frente al digestivo, o sea, al cirujano oncológico para que le haga el tratamiento de resección al paciente. Pero si tú encontraste tu pólipo que es cerrado, ¿no? No es un pólipo, es un pólipo pequeño, de más de 1 centímetro, no es tan grande, hay focos de displasia, pero no son tan grandes, y este pólipo es el colon proximal, le haces una colonoscopia control cada 3 años. Obviamente antes has resecado el pólipo, ¿no? Has sacado el pólipo, de cualquier forma, haciendo una polipectomía, una disección submucosa, como se vea mejor de acuerdo al tamaño, ya lo has sacado, entonces ya el paciente lo citas a los 3 años. Pero si no se encontrado nada de esto, lo citas a los 5 años. ¿Ok? Entonces, esta es la prevención que tenemos que hacer en los pacientes que se encuentran con pólipos adenomatosos o cerrados en su colonoscopía. Entonces ahí cuando preguntan, ¿cada cuánto hay que hacerle entonces la colonoscopía a mi paciente? Si el paciente no tiene pólipos, se lo haces cada 5 a 10 años. Pero si tu paciente ya tiene riesgo, como hemos mencionado antes, no tiene riesgo de que he presentado familiar con pólipos, el papá que ha tenido pólipos o él ha tenido pólipos anteriormente, pues le haces cada 5 a 10 años, y si además has encontrado cualquiera de estos puntos, ya lo cortas a cada 3 años o cada año, ¿sí? Entonces, la prevención es lo más importante, ¿no? Porque si nosotros prevenimos, pues obviamente no van a pasar las cosas, no van a pasar los daños. Tenemos una prevención primaria y una prevención secundaria. La prevención primaria es ver si tu paciente tiene riesgos, pues tienes que mandarlo a hacer una colonoscopía. Si tu paciente tiene una actividad baja, pues tienes que decirle que haga actividad, porque aumenta su riesgo. Si tu paciente es gordito,
Entonces tienes que hacerlo bajar de peso y que coma más verdura, que coma más fruta, que tenga más fibra en su dieta y no tantas carnes, ¿no? Como hemos mencionado, nada, que evite las carnes. Y bueno, el uso de la fibra en sí, como fibra, hay que tener cuidado porque todo exceso también es malo. Si tú le das pura fibra al paciente, también me estás alterando todo y puedes ocasionar de que genéticamente provoques algún tipo de alteración o de lesión y se provoca un cáncer. Y en la prevención secundaria, si tu paciente es un adulto mayor promedio entre 50 y 75 años, pues mándale a hacer una colonoscopia. Más allá de los 80 años, y nunca se ha hecho una colonoscopia y no es un paciente de riesgo, pues ya no lo tienes que hacer pues una colonoscopia. Se suspende si es que hay una esperanza menor de los 10 años, ¿no? Estos estudios. Y hay que identificar y hacer una resección de los pólipos. O sea, y para poder hacer esto, tienes que preparar bien a tu paciente para poder hacer el procedimiento de una colonoscopia. ¿Sí? ¿Hay preguntas hasta ahorita? ¿No? ¿Ninguna? Acuérdense que todos ustedes, dentro de un poco tiempo, ya no van a ser estudiantes, sino van a ser médicos. Y al médico, muchas veces el paciente los ve como un superhéroe, como aquel que los va a salvar. Entonces, si ustedes no están adecuadamente preparados para esto, van a poner en riesgo a su paciente. ¿Ok? Así que chicos, acuérdense que debajo de sus batas, el paciente los ve como un héroe. Y ustedes tienen que estar siempre al lado de su paciente. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta?